El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Bueno, mis amados hermanos, en esta oportunidad, cuando estamos iniciando actividades en esta escuela, que por gracia de Dios hemos podido levantar y que ya ha visto graduarse a una gran cantidad de ministros en muchas partes, nosotros hoy vamos a comenzar con una materia que hemos titulado Los tiempos del fin, parte 2, o como lo solemos decir también, escatología. Ya nosotros en un nivel pasado estuvimos estudiando escatología 1, o sea, los tiempos del fin, parte 1, y hoy vamos a tratar de hacer un breve resumen para tener una idea de qué fue lo que vimos en ese entonces y así poder continuar con esta nueva parte de esta serie, que es bien interesante. Precisamente esta materia es un trabajo que el Señor nos permitió realizar hace ya unos cuantos años atrás y que registran o envuelven muchas de las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Esta guía o este manual de estudios bíblicos, Los tiempos del fin, parte 2, está desarrollada en parte de lo que fue la profecía de las 70 semanas que recibió Daniel de parte del ángel Gabriel, pero también del libro de Revelaciones de Apocalipsis. Entonces vamos a estar viendo un resumen primero para refrescar nuestras memorias y para refrescar nuestro espíritu en base a lo visto ya, y entonces darle continuidad al estudio que vamos a tener. Así que es bien interesante lo que vamos a ver en la palabra ahora, cuando empecemos a estudiarla. Porque todo esto que está pasando, todo eso está descrito, todo eso está reflejado en la palabra de Dios. Y nadie puede decir que Dios no nos había advertido, que Dios no nos había alertado acerca de las cosas que vendrían. Ciertamente estas cosas están sucediendo y Dios quiere que nosotros alertemos a la gente, alertemos a todo el mundo acerca del tiempo que nos ha tocado vivir. Esta es la portada de la guía Los tiempos del fin. Es un tratado sobre la escatología bíblica. Hemos querido colocar el video bien y en la pantalla ustedes puedan seguir, si quieren tomar nota y anotar un lápiz en su cuaderno, algunos títulos y textos bíblicos, puede hacerlo. Lo estamos haciendo así porque en su mayoría aún no tienen los manuales o las guías de estudio. Esperamos que, si fuera posible, usted pudiera comprarlas. Si ustedes recuerdan, los que ya estudiaron en el nivel pasado, la materia Los tiempos del fin, parte 1, recordarán que nosotros dimos una definición de lo que es escatología. Hay opiniones diferentes de mucha gente en relación con esto, pero vamos a recordar y vamos a estar mirando aquí. En la guía pasada definimos escatología de la siguiente manera. Se ha definido tradicionalmente como las doctrinas de las últimas cosas. ¿Recuerdan? Las últimas cosas, del griego echata, que significa o tiene relación con el ser humano, tanto en su carácter individual, en cuyo caso está comprendida la muerte, la resurrección, juicio y vida eterna, como también en el carácter de lo universal, de lo que tiene que ver con el mundo. Tiene relación con el mundo. En este último aspecto, algunas personas piensan que la escatología se refiere al final del mundo, o sea, se acabó el mundo. Pero si esto fuera así, entonces la Biblia estaría muy extraviada de la verdad, porque en la Biblia nosotros encontramos que sobre los tiempos del fin o sobre la escatología tiene que ver muchas veces con el final de periodo, final de temporadas, de épocas. Y nosotros vamos a estar viendo ahora
que estamos llegando a un proceso de finales de los tiempos que comenzaron cuando el Señor Jesucristo hizo su aparición allá en Belén, cuando nació en un pesebre de María, una mujer hallada o escogida por Dios como una mujer santa, una mujer digna para traer a la existencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a estar viendo que cuando Jesús aparece, la Biblia nos enseña allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que en estos postreros tiempos, y así lo llama, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Así que el Señor Jesucristo sigue hablando a través de la iglesia en este tiempo. El Señor Jesucristo sigue hablándonos hoy. Así que bueno, estamos hablando de las últimas cosas o los finales días. El final de los tiempos no significa que el mundo se va a acabar. No, porque la Biblia nos enseña de que el mundo todavía tiene que atravesar diferentes periodos. Nosotros estamos en los preámbulos de cambiar de un tiempo a otro. Por ejemplo, los que estudiaron Escatología 1 allá en el nivel pasado, recordarán que en medio de la profecía de las 70 semanas de Daniel, se abrió un paréntesis luego de la muerte de Jesús. ¿Lo recuerdan? Se abrió un paréntesis por causa del rechazo que Jesús tuvo por parte de los israelitas. Recuerden que Juan escribió en el capítulo 1, el versículo 11 en adelante: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Entonces añade: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y añade: los cuales, ¿quiénes? Estos que sí le recibieron, que vinieron a ser hijos de Dios, dice: los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, todos nosotros que hemos creído que Jesucristo es el Señor, somos engendrados por Dios. Si somos engendrados por Dios, se entiende, yo creo que usted lo debe entender así, se entiende que como hijos de Dios tenemos la naturaleza de Dios. De esto ya hemos hablado muchas veces, vamos a reforzarlo un momento, brevemente, pero todos nosotros sabemos que la palabra nos enseña de que nosotros tenemos vida eterna, como Dios es eterno. Entonces, a todos los que hemos creído, dice el Señor, se nos ha dado tener vida eterna. Pero a nosotros también se nos dio la justicia eterna, que es la misma justicia que tiene Dios. Decíamos que el Señor Jesucristo a nosotros nos ha dado el tener vida eterna, pero nos ha dado el ser la justicia de Dios, ser la justicia de Dios, pero ser santos como Dios es santo. Pero Pedro nos dice también en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, capítulo 2, versos 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y continúa hasta el versículo 4 que dice: para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, un participante de la naturaleza divina, según la etimología de la palabra en el griego, es uno que posee conjuntamente con Dios de la misma naturaleza divina. Entonces nosotros, aunque estamos en el mundo y aunque nacimos en carne, como todos los demás en el mundo, por el hecho de haber sido engendrados por Dios, ahora tenemos algo que no teníamos antes y que no tiene la gente que está en el mundo. ¿Qué es eso? Tenemos vida eterna, tenemos la santidad misma de Dios, la justicia misma de Dios, tenemos la naturaleza divina de Dios, ¿ok? Y aparte de eso, Dios dijo que el Espíritu Santo, al venir a morar en nosotros, nos llenaría o dotaría de su poder. Así que el poder de Dios también está en nosotros. Y aparte de eso, el Señor nos dijo que nosotros tendríamos autoridad.
en el nombre, que es sobre todo nombre, para que en su nombre hagamos las obras de Dios. Así que estamos en el mundo para hacer las obras de Dios. Así que, mis hermanos, estamos aquí pues viviendo este último tiempo, estos postreros tiempos, como lo dicen los evangelistas, y en estos tiempos nosotros debemos hacernos la pregunta y hacérsela a la gente: ¿en qué tiempo estamos viviendo? Entonces, estamos viviendo en los postreros tiempos. Ahora, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente por querer conocer los tiempos que estamos viviendo? La gente siempre ha tenido comezón o inquietud por querer conocer las cosas que pertenecen al futuro. La gente quiere saber qué será de mañana, qué será de mi vida dentro de un año, si me irá bien, si no me irá bien en este negocio que quiero montar. ¿Será que voy a vivir 200 años? ¿Será que voy a vivir solamente 100? En fin, entonces la gente de alguna manera se ha dejado seducir por el engaño, por las sutilezas de este mundo, y recurren a los brujos, a los hechiceros, a los espiritistas, a los que leen la carta, a los que leen la ouija, a los que leen el tabaco, a los que leen la borra del café, etcétera, etcétera. Hay cantidades de cosas que la gente se ha ingeniado para tratar o procurar conocer las cosas que vienen para el futuro. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que hay solo una manera para nosotros saber o conocer lo que tiene que ver con el futuro. Y esa única forma de nosotros conocer lo que viene para el futuro es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Amén. Entonces la gente tiene inquietud por conocer los tiempos acerca del futuro, por conocer las cosas que van a suceder. Bueno, nosotros vemos que los mismos discípulos de Jesús también quisieron conocer los tiempos futuros. Entonces Jesús marcó el inicio de estos posteriores tiempos y estamos viviendo en esos posteriores tiempos. Ahora, Dios nos exhorta a que nosotros conozcamos los posteriores tiempos y las cosas que vienen acerca del futuro de la manera correcta. Y la manera correcta es a través del estudio de la palabra de Dios. No es ni a través de los brujos, no es ni a través de los hechiceros, ni de la ouija o las cartas, sino a través de la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Conocí el caso de un pastor que al lado de su casa vive un brujo, y ese brujo supuestamente es un vidente. Y el brujo tiene sus visiones y le ha dicho muchas veces al pastor algunas cosas. Tanto así que este pastor, antes de ir a la iglesia, primero pasa por la casa del brujo y le dice: mira, y no has tenido visiones en estos tiempos, ¿qué cosas has visto? Y dependiendo de lo que el brujo le diga, él va y lleva la predicación a la iglesia. ¿Cómo le parece a usted? ¿Ah? El brujo le da o le cuenta sus visiones y él predica de las visiones del brujo. ¿Usted cree que eso está correcto? Pues no. Hay solamente una forma. El Señor nos dice en su palabra que somos bienaventurados cuando leemos. Hemos explicado que leer aquí la palabra de Dios no significa lo que mucha gente hace, que cogen la Biblia como aquel que usa una revista o un periódico y se pone a leer, a pasar el tiempo allí. La palabra de Dios no es para leerla, la palabra de Dios es para estudiarla, es para escudriñarla. El Señor Jesucristo mismo nos dice a nosotros: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Dice que toda escritura, eso está escrito allá en Hebreos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Entonces la palabra de Dios no es para leerla. Aquí se escribió así. Habría que estudiar bien la etimología de la palabra usada en el griego, pero yo me atrevería a decir,
sin temor a equivocarme, que lo que el Señor le dijo a Juan no fue que leyéramos, sino que escudriñáramos. Yo creo, lo que hemos predicado muchas veces, que cuando nosotros estudiamos la palabra, somos como los mineros. Los mineros escarban bajo tierra y escarban hasta que consiguen aquella pepa de oro que están buscando. Hoy en día están utilizando unas grandes bombas potentes con unas mangueras que lanzan unos chorros de agua y cortan la tierra y entonces por allá están recogiendo todo eso y están buscando ¿qué cosa? Buscando debajo. Bueno, así es la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios debería ser también eso, un campo lleno de una mina de oro a la cual nosotros vamos a cortar con la manguera del Espíritu Santo, estudiando y escudriñando para ver qué pepa de oro bien grande encontramos. Y esa pepa de oro bien grande que nosotros podemos encontrar haciendo esto es la revelación que Dios nos quiere dar de su palabra. Y vale la pena que aquí lo cite, porque lo hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios, todos sabemos que es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Pero como yo le he dicho muchas veces a la gente, no es que la palabra de Dios toda sea la verdad de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero la palabra de Dios, por ser inspirada por Dios, no quiere decir que sea toda la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque allí en la Biblia habla Dios. Amén. Habla el Padre, habla el Hijo y habla el Espíritu Santo. Pero allí también habla el diablo. Allí también hablan los demonios. Allí habla hombres impíos. Es más, hay libros, hay porciones de las Escrituras que fueron escritas por hombres que no andaban bien con el Señor y Dios quiso que se escribiera. Ahora, nosotros necesitamos la revelación para que Dios descubra ante nosotros aquello que está oculto. Por eso es que, como el minero, cortamos la tierra con el chorro del agua, porque estamos buscando en las profundidades esa pepa de oro. Nosotros necesitamos conseguir en la palabra de Dios la verdad de Dios. Yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Cuántas personas aún hoy existen dentro de la iglesia que cuando quieren que Dios les sane de alguna enfermedad o dolencia, oran de esta manera: ay Señor, si fuera tu voluntad, si tú quisieras, Señor, me puedes sanar, ay Señor, ten misericordia de mí? Es una oración incorrecta, es una oración que no tendrá respuesta de Dios, yo creo que nunca. ¿Por qué? A menos que Dios en su infinita misericordia, por conocer la ignorancia o la ingenuidad de la persona, entonces Él le responde y le haga el milagro de sanidad, en fin. Pero a mí me enseña la palabra de Dios, como lo vio el profeta Isaías, y como lo escriben en el Nuevo Testamento también los evangelistas. A mí me enseña la palabra de Dios que el Señor Jesucristo sufrió todas mis dolencias, llevó todas mis enfermedades, y por sus heridas yo fui curado. Isaías lo escribió unos 580 años antes de Jesús haber nacido. Escribió: por cuya herida fuimos nosotros curados. No había nacido Jesús y ya Él estaba escribiendo que nosotros fuimos curados por las heridas de Cristo. Vino Cristo. Vimos a Jesús sanando a mucha gente. Una vez vino a la casa de Simón Pedro, encontró a la suegra de este ardiendo en fiebre, le tocó en la frente, le sanó y ella se levantó y enseguida le servía. Pero dice que en la noche él fue y le predicó a la gente allí y con la palabra sanaba a todos los que estaban enfermos y echaba fuera a los demonios. El escritor dice allí: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y cómo lo dice? Lo dice en tiempo pasado.
Hoy, 2020 años después de Jesucristo, todavía mucha gente en la iglesia dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Cuando el Señor en su palabra dice que ya lo hizo, ya Él nos sanó, ya Él nos curó de todas nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que tenemos que apropiarnos de lo que nos pertenece. Tenemos que tomar lo que es nuestro. Tenemos que tomar lo que el Señor ya nos dio en Cristo Jesús. No está bien que nosotros sigamos haciendo estas oraciones que están totalmente fuera del contexto. Yo me imagino a Jesús y al Padre allá en el trono mirando: pero ¿cómo tú me dices que te sanes? Y ya yo no te puedo sanar más, ya yo te sané. Dice que toda bendición nos ha sido dada. Ya nosotros tenemos la bendición de Dios. La sanidad es nuestra. Entonces, bueno, lo digo por eso, ¿no? Estudiar la palabra significa escudriñarla, esculcar en sus profundidades para descubrir la verdad de Dios. Pero necesitamos también la iluminación para entender la palabra. Sabemos que la palabra es inspirada, toda la palabra es inspirada. Necesitamos la revelación para conocer la verdad de Dios en la palabra y luego la iluminación para entender la palabra de Dios. Amén. El diablo vino y usó la palabra para tentar a Jesús en el desierto. Eso está allá en Lucas 4. Y usó porciones de la palabra. Tú sabes que está escrito que si tú te lanzas, a sus ángeles mandará cerca de ti para que ellos te sostengan y no vas a perecer. Entonces el Señor Jesucristo, que conocía la verdad de Dios, sabía que esto estaba siendo sacado del contexto y Él tuvo que usar la palabra dentro del contexto, o sea, la verdad de Dios, para contrarrestar al diablo, y con la misma palabra hizo que se fuera. Así que, mis hermanos, solamente hay una forma de conocer el futuro, de conocer los propósitos de Dios, y es a través del estudio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que guardarla, atesorarla, pero para nosotros guardarla y atesorarla, necesitamos aprender, por medio del estudio de la palabra, a oír a Dios. Y mucha gente ora y ora y pasan horas orando, toman la Biblia y la estudian y pasan hasta horas leyendo la Biblia, pero no han aprendido a oír a Dios en medio de la oración y en medio del estudio de la palabra. Necesitamos desarrollar el oído espiritual. Tenemos que aprender a oír a Dios. Cuando estudiamos la palabra, cuando la escuchamos de alguien que nos la predica, necesitamos aprender a oír a Dios. Y a Dios solamente lo podemos oír es a través de la palabra. Bueno, quería referirme a esto para que lleguemos entonces a la otra parte, y es que este es un tiempo de alerta, son tiempos peligrosos. De esto hablamos suficientemente en la oportunidad pasada, ¿verdad? Estamos viviendo los postreros días, y en estos postreros días el Señor, a través del apóstol, nos dice que estos son tiempos peligrosos. Vamos a mirar aquí en 2 Timoteo lo que el apóstol Pablo, por el Espíritu, nos dice acerca de los hombres en este tiempo. No vamos a desarrollar esto, sencillamente estamos dando una breve pasada para que nos ubiquemos dentro del contexto de la escatología y podamos entonces avanzar en el estudio de esta otra parte que tenemos ahora por delante. Estamos dando un breve resumen, ¿ok? El carácter de los hombres en estos posteriores días. La Biblia nos enseña que serán tiempos peligrosos por una sola razón. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
¿Qué será lo que hace de estos tiempos tan peligrosos? Los crímenes, la gente, el coronavirus. ¿Qué será lo que hace de estos tiempos tan peligrosos? Dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy en día estamos viendo que se está levantando una generación de hombres, dentro de la iglesia inclusive, que no les importa nadie, solamente les importa ellos mismos. Ahora, ¿cómo son estos hombres? Si nosotros seguimos leyendo, dice que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sigue diciendo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez se la manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Ahora, ¿de qué tipo de hombres estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de hombres será de los que habla Pablo cuando le escribe a Timoteo? De hombres que estarán dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que hay una frase clave allí, que usted la leyó, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, levantamos tantas iglesias, organizaciones, en fin. Y yo creo que en esos tiempos, cuando el Señor nos llame al tribunal de Cristo, van a levantarse muchos hombres de estos. Hay muchos que van a decir, Señor, pero si yo en tu nombre hice esto y aquello. No, pues yo no te mandé a hacer nada de eso. ¿Sabes qué dice Jesús allí en ese capítulo 7 del Evangelio de Mateo? Apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces son amadores de sí mismos. Son personas que se aman solamente a ellos mismos. Y todo lo que hacen gira en derredor de sus propias vidas y de sus propios deseos. No tienen amor por el prójimo, no tienen amor por Dios ni siquiera. Mucho menos por el prójimo, por supuesto. Entonces, mis hermanos, si este es el tiempo que estamos viviendo, y esto lo comparamos con lo que escribió también el apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan, nosotros encontramos que Juan se refiere en el capítulo 2 y hasta el capítulo 4, él está hablando de los falsos maestros, pero hay algo a lo que él se refiere allí que es bien delicado, bien difícil de aceptar. Y es que el espíritu del anticristo ya está trabajando dentro de la iglesia. Hay muchos anticristos metidos dentro de las iglesias, en los púlpitos, predicando en contra de Cristo. Cuando un hombre se monta en un púlpito ante la iglesia del Señor y comienza a negar lo que la palabra de Dios dice para predicar lo que a él le parece, por ejemplo, hoy en día es común escuchar a estos grandes predicadores hablar de pactos, de que hay que hacer un pacto con Dios. Mira, mi hermano, tú quieres un carro mejor, ven, tráeme tu carro, dame los papeles de tu carro y las llaves, dámelas acá, un pacto. Eso está en contra de lo que Dios dice, porque eso no lo enseña la palabra. Nosotros no tenemos nada con que hacer pactos con Dios. Dios es el único que puede hacer pactos con nosotros, porque Él es el dueño de todo.
nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Por eso es que hasta la salvación es gratuita, es de gracia. La salvación nosotros no la ganamos por obras que pudiéramos haber hecho, sino que la salvación nosotros la recibimos por su gracia, y la gracia es un don inmerecido que nosotros tenemos. Así que Él nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es un regalo de Dios. Amén. Entonces, tenemos que el carácter en estos postreros días es realmente muy peligroso, porque hay todo tipo de personas. Aquí en Venezuela lo estamos viendo acá en todas partes. En la corrupción, eso está abarcando a todas las esferas, a todos los estratos de nuestra sociedad. Todo el mundo quiere ser un hombre o una persona que se gane la plata fácilmente. Nadie quiere ganarse lo justo, todo el mundo quiere ganarse un montón de dinero fácilmente. Ahora van a mercado y se compran allá un bulto de harina, lo compran por 3 bolívares, entonces vienen aquí y lo quieren vender por 30 bolívares. Y cosas así por el estilo, para decir de una forma más o menos comparativa, ¿no? Hermanos, es triste lo que estamos viviendo, pero si nosotros vamos a las bombas, a cualquiera de las bombas, el más sencillo policía o guardia nacional o funcionario que haya, todo el mundo quiere cobrarte un dineral para ponerte gasolina. Y así todo. Entonces, sobre esto el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 1 y 2, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí hay algo que quiero destacar, lo vamos a ver más adelante, por eso no me voy a detener, no voy a extender esto. Pero aquí habla de dos cosas que nosotros debemos diferenciar, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesús viene a este mundo para tomar los dominios del mundo, para tomar los reinos de la tierra y establecer su reino de 1000 años. Todos sabemos que la palabra nos enseña de que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, un día, cuando sea el momento, Él vendrá y tomará los dominios del mundo. Pero hay otra cosa que se habla allí y que es diferente de este evento, y es nuestra reunión con Él. Normalmente la gente lee esto corrido, la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, y unen las dos cosas. Pero nuestra reunión con Él es algo diferente a la venida del Señor. Porque la venida del Señor a este mundo es algo que todo el mundo lo va a ver. En todas partes del mundo van a ver. Allá en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Amén. Pero nuestra reunión con Él es otra cosa. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, no va a ser visto por todo ojo, no va a ser visto por el mundo. Solamente los escogidos, solamente los santos, solamente los salvos, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido engendrados por Dios nuestro Padre, solamente los que hemos creído que Jesucristo es el Señor, vamos a ser levantados. El Espíritu Santo de Dios nos levantará. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Nuestra reunión con Él será en el aire, no será aquí, no será visible. Sencillamente vamos a desaparecer y ya, y el mundo queda sumergido en un caos.
Amén. Entonces, dice que no nos dejemos mover fácilmente. Escuché a un gran maestro de la palabra, muy reconocido mundialmente, decir y enseñarle a la iglesia que el 27 de septiembre del año 2017 el Señor Jesucristo vendría a buscar a la iglesia y mandó a todo el mundo a que se preparara para nuestra reunión con el Señor, porque nos íbamos a nuestro encuentro con Él y nos íbamos al cielo. Pues pasó el 27 de septiembre, pasó el 1917, el 18, el 19, estamos en el 2020 y eso no sucedió. Entonces, el día y la hora, dice la palabra, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos lo conocen, nadie sabe el día y la hora que el Señor Jesucristo ha de venir. Entonces, hay mucha gente que se están dejando perturbar en su ánimo por muchas declaraciones o predicaciones que hombres están introduciendo dentro de la iglesia. Están en el púlpito predicando herejías destructoras, enseñando cosas falsas. Y el Señor nos manda a que nos preparemos para que ninguno de estos vientos de doctrina nos engañen y nos hagan tambalear. Amén. Entonces dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, nosotros debemos estar preparados en todo momento. Cuando sea el momento, el Señor nos levantará y nos iremos de aquí a nuestro encuentro con Él. Amén. Entonces, estamos hablando en este mismo capítulo 2. El apóstol Pablo en esta misma carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 nos dice en estos versículos 3 al 10 lo siguiente. Dice que no nos debemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Recuerdan aquello que Pablo escribió a los Corintios en la segunda carta, capítulo 10? Que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Porque este es el campo de batalla que nosotros tenemos. O sea, el diablo a donde ataca es aquí, a la mente. Él siempre está lanzando dardos de fuego, flechas de fuego a nuestros pensamientos. Siempre nos está hablando a nuestros pensamientos. Si nosotros escuchamos los pensamientos que el diablo nos lanza y los aceptamos y comenzamos a declararlos, nosotros entonces estamos produciendo los efectos contrarios, lo que el diablo quiere que nosotros declaremos. ¿Por qué? Él sabe que cuando nosotros hablamos, en nuestras palabras hay poder creativo. Nosotros podemos traer a la existencia cosas. Yo siempre trato de decirle a la gente, hermano, no hables lo negativo, no declares lo negativo, al contrario, habla lo que Dios quiere que tú hables. Amén. Dice, ¿por qué no debemos dejarnos mover? Que no nos debemos conturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Porque dice, para que el Señor Jesucristo venga primero aquí a la tierra, aquí podemos leer en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, para darle refuerzo pues a lo que venía diciendo, no vendrá, esto es, a la tierra, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tenemos que preguntarnos aquí, ¿quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Tenemos que preguntarnos también, ¿qué es la apostasía? Sabemos que la apostasía es la negación de la fe en Dios. Hoy en día, ya en la gran mayoría de los países, los gobiernos están tratando de eliminar todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora más adelante, cuando sigamos la lectura en este pasaje, vamos a encontrarnos que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos en
en nuestra vida un gran enemigo que está tratando pues de alejarnos de la verdad de Dios. Hoy en día hay mucha gente en las iglesias que han renegado de Dios, que están apostatando de la fe, que están yéndose en pos de otras cosas porque están cansados de las cosas que están viendo, aún dentro de la iglesia. Pero este es el trabajo de Satanás. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y hay una apostasía que se avecina. Cuando nosotros terminemos de leer aquí, vamos a leerlo para que se vea más claro, pues. El versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Me explico y brevemente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se avecina una gran apostasía universal. El Señor Jesucristo nos dijo que como Sodoma y Gomorra, así sería la venida del Señor. Muchos estarán casándose y dándose en casamiento. Hoy en día no solamente estamos hablando de matrimonios de hombres y mujeres, estamos hablando de matrimonios del mismo género, homosexuales y lesbianas. Es una cosa por todas partes del mundo. Ya es normal y legal que las mujeres, si no quieren tener al bebé del que salieron embarazadas, ahora lo pueden abortar. Ya en la gran mayoría de los países están aprobando leyes para el aborto. Entonces, estamos cada día alejándonos más de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, el Señor, que dice en su palabra, dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda vuestra alma. Bueno, pero ¿qué está buscando ahora esta gente que aparentemente es atea? El comunismo que se ha introducido en tantas partes del mundo, no creen en Dios, se levantan en contra de Dios. Bueno, este hombre que se llama aquí hombre de pecado, hijo de perdición, es el promotor de esa apostasía. Más adelante vamos a encontrar en este mismo pasaje, dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, el versículo 4, ¿qué dice acerca de este hombre? Que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, mis hermanos, estamos hablando de un personaje que viene. Esto que está pasando actualmente, yo lo dije al principio en la reflexión, están procurando todas estas grandes organizaciones que se establezca el nuevo orden mundial bajo el gobierno de un solo hombre. Se está procurando que ya haya el gobierno de un solo hombre sobre todas las naciones del mundo. Y sobre esto hay varias organizaciones que se están uniendo para este fin o propósito. Incluso yo mismo he escuchado al Papa del Vaticano decir que ya es tiempo de que el nuevo orden mundial sea establecido. O sea, el Vaticano, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, está promoviendo el nuevo orden mundial. Amén. Entonces, si esta iglesia está promoviéndolo junto con otros organismos que existen en el mundo, que son muy poderosos, imagínense usted. Ahora, el misterio de la iniquidad está metido dentro de la iglesia. La iniquidad, como Juan lo dijo y decía yo hace un rato, Juan dijo que el espíritu del anticristo está metido dentro de la iglesia. Está metido dentro de la iglesia porque están oponiéndosele a Cristo.
le están haciendo oposición a Cristo. Yo he escuchado a mucha gente decir que ellos han querido estudiar, pero su pastor no se los permite. Hermano, yo siento el llamado del Señor para ir al ministerio, pero mi pastor me dice que yo no voy a ir a estudiar en ningún instituto bíblico. Yo no voy a estudiar en ninguna escuela de formación ministerial. Que al único que yo puedo escuchar es al pastor. Hay pastores que se oponen a que el ministerio de Jesucristo prepare a aquellos a quienes Dios ha llamado para el ministerio. Entonces, ¿qué están haciendo? Oponiéndosele a Cristo. Porque Cristo es el que está llamándolos y los está queriendo preparar para enviarlos a un ministerio. Entonces, de esto está lleno ya la iglesia. Hablamos de las 70 semanas de Daniel, y en esta profecía que se le dio a Daniel en el capítulo 9 de su libro, desde los versículos 25 al 26 encontramos que se detalla cómo era el desarrollo que iba a tener esta profecía. Nosotros hablamos o estudiamos que la profecía está compuesta por 70 semanas y decíamos que estas eran semanas proféticas y que eran semanas proféticas de años, porque la historia confirma que se trata de semanas proféticas de años. Esto es, semanas aquí es un término que se traduce del hebreo Shabua y del griego Ekdómada, que significa un conjunto o periodo de 7. No es que es una semana como nosotros la conocemos: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que es el verdadero orden de la semana, desde el principio a fin. Comienza con domingo. Sino que en la profecía, el término usado, Shabua o Ekdómada, significa un conjunto o periodo de 7. En este caso no estamos hablando de 7 días, sino que estamos hablando de 7 años, o sea, semanas de años. Entonces, estas 70 semanas que se le dieron a Daniel, según los versículos 25 al 26, vamos a leerlo un momento. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice el versículo 25 desde el principio: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Hay algo que aquí yo quisiera enfatizar bien y que se graben bien esto. Aquí estamos hablando de un Mesías príncipe, pero más adelante, cuando nosotros leamos el versículo siguiente, vamos a encontrar que se habla de otro príncipe que ha de venir. Amén. Otro príncipe que ha de venir, en el versículo 26, que vendrá de un pueblo que será el que destruirá la ciudad y el santuario. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Pero vamos a ver aquí que la profecía de las 70 semanas está compuesta por 4 partes diferentes. La primera parte es la que está compuesta por 7 semanas, que son 49 años. Estamos hablando de semanas ekdómadas, o sea, semanas de años. 7 por 7 años son 49 años. Desde la orden para la restauración del muro, la plaza, el templo y la ciudad de Jerusalén, transcurrieron 49 años. Pero ¿cuándo comenzó a desarrollarse esta profecía? Desde el momento en que se dio la orden o el decreto. Y ese decreto lo dio el rey Artajerjes 93 años después de Daniel. O sea, Daniel recibió la profecía y 93 años después de haber recibido esa profecía, entonces se levantó a Artajerjes, que dio el decreto para que se reconstruyera a Jerusalén. Y la obra tardó 49 años, exactamente 7 semanas de la profecía. 7 semanas en total, o sea, 49 años. Luego de terminada la obra, hasta el Mesías príncipe, esto es Jesucristo, transcurrieron 62 semanas más. Esto es
62 semanas, 483 años, más los 40, las 7 semanas de la reconstrucción. Entonces estamos hablando de 69 semanas, que son en total 483 años. 483 años. Tenemos entonces que ya transcurrieron dos partes de la profecía: la reconstrucción y el tiempo que transcurrió hasta la aparición del Mesías príncipe. Y en esta porción vamos a encontrar que se dice que después de que haya transcurrido ese tiempo, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mas no por sí, porque a él no le quitaban la vida, sino que él la daba. Él a sí mismo la daba. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué pasa entonces con la semana que falta por cumplirse, la número 70? Bueno, que cuando Jesús vino a Jerusalén, cuando Él vino a Israel a predicar las buenas nuevas de salvación para ellos, fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Tanto así que lo llevaron al Gólgota, al lugar de la calavera, al Calvario, y le crucificaron como si fuera el peor de los delincuentes o de los malhechores del mundo. Tanto así que lo torturaron como nunca habían torturado a nadie para llevarlo a la cruz. Así que Jesucristo fue muerto, y esto promovido por los mismos jerarcas de la religión de los judíos. Él fue promovido a la muerte por causa de los mismos sacerdotes que tenía Israel en esos tiempos. Ok, ahora, si esto es así, que ya han transcurrido 69 semanas, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué no se ha cumplido la semana número 70, la única que falta por cumplirse? Bueno, ya hemos dicho que no se ha cumplido esa semana por causa de que el Mesías príncipe fue rechazado. Y fue no solamente rechazado, sino asesinado. Fue muerto por aquellos a quienes Él vino a salvar. Ahora, como Él fue rechazado, Dios entonces abrió un compás para introducir dentro de la profecía algo que nosotros hemos llamado el paréntesis. Para introducir entre la semana 69 y la semana 70 que falta por cumplirse, un periodo de gracia al que el Señor lo llamó misterio. Y nosotros vamos a ver ahora más adelante que el apóstol Pablo es uno de los que más recibe revelación en relación con esto. Él es el que recibe mayor revelación acerca de ese misterio. Un misterio que había estado oculto, un misterio de los cuales nadie supo antes nada, sino que cuando vino el Espíritu de Dios, el Señor reveló ese misterio. Entonces Jesús le revela a Pablo, y le revela a Pedro, y le revela a sus discípulos, que ese misterio es que Él iba a introducir dentro de la profecía de las 70 semanas un compás o un paréntesis para darle lugar a los gentiles, para darle lugar a la elaboración o la edificación o a levantarse una iglesia que iba a estar conformada tanto de judíos como de gentiles. Amén. Y por eso la semana número 70 que falta por cumplirse no ha tenido lugar aún. La semana número 70 nosotros la vamos a ver en este estudio que vamos a comenzar en la segunda parte. Más que todo lo vamos a ver con detalle en el libro de Apocalipsis. Pero terminemos aquí y hagamos un breve repaso, un breve receso para que nos metamos con eso. Después que Jesús muere allá en la cruz del Calvario, la palabra nos enseña que Él resucita, y cuando resucita se le aparece a sus discípulos, y por unos 40 días estuvo apareciéndosele a todos, hasta que finalmente se cumplió aquello que Él había prometido, que era que el Espíritu Santo de Dios
por él prometido, vendría a este mundo para morar en todos los que creyesen en él. Así que los discípulos de Jesús fueron a Jerusalén y allí se quedaron hasta que se cumplió algo que había sido profetizado por un profeta en el pasado, que es Joel. Joel profetizó de que vendría el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que esperaran allí hasta que se cumpliese lo dicho por el profeta Joel. Así que vino el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo vino para la iglesia poder y autoridad. Y vino la revelación de la verdad de Dios para nosotros. Amén. Entonces, ahora vemos a Pablo decir en el capítulo 3 de Efesios, por ejemplo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la manifestación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Copartícipes con quién? Con los judíos, con los israelitas. Amén. Entonces, el misterio es ese, que Dios, por causa del rechazamiento que hicieron con Jesús, abrió un compás de gracia para levantarse una iglesia conformada por gentiles y por judíos conjuntamente. Entonces, vamos a leer otra porción que Pablo escribe aquí en Romanos, en el capítulo 16, versos 25 y 26, 25 al 27. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Hay en Colosenses también, dice Colosenses 1, 26 al 29, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, con esto, mis hermanos, vamos a prepararnos para entrar a otra parte que vamos a estar viendo en los versículos 26 y 27 del capítulo 9 de Daniel, que habla de otro príncipe. Estuvimos hablando de que el final de la semana 62, o sea, más las 7 serían 69, sería marcado por la muerte del Mesías príncipe, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer aquí que se habla de otro príncipe que ha de venir. Este otro príncipe que ha de venir, ¿quién es? Vamos a leerlo y con esto paramos por un momento para luego continuar. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y escuchen bien esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí estamos haciendo énfasis primero en el pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién va a destruir la ciudad y el santuario? El pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿ok? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Para qué? Para el pueblo de ese príncipe que ha de venir. Ahora, ese pueblo, ¿cuál es? ¿Cuál será ese pueblo? La historia nos cuenta que 70 años después de Cristo vino Roma, comandado por el general Tito, y vinieron contra Jerusalén
y destruyeron el santuario y toda la ciudad, y fue el momento en que todos los israelitas fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, y desde entonces ellos quedaron sin patria, quedaron deambulando por aquí y por allá. Fue una diáspora que hubo con los israelitas, ¿sí? Pero luego empieza a hablar no del pueblo. El pueblo fue el que destruiría la ciudad y el santuario, pero para ese pueblo se espera proféticamente una devastación con inundaciones. Luego habla del príncipe que ha de venir de ese pueblo. Yo he escuchado a muchos decir que el anticristo tiene que ser un israelita, o que el anticristo es este o es aquel. El anticristo es alguien que va a surgir de ese pueblo. Tiene que ser romano, porque el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario fue Roma en el año 70 después de Cristo. Tiene que ser romano. Y cuando nosotros miramos en Apocalipsis, vamos a encontrar que hay una bestia que sube de las aguas y hay una bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de las aguas, y las aguas son tipo de muchedumbre de gente, pueblos y naciones, estamos hablando de los pueblos gentiles. Pero cuando habla de la bestia que surge de la tierra, estamos hablando del pueblo de Israel, de las tierras de Israel, un judío. Pero estamos hablando de dos bestias que van a surgir. Uno ha de ser el anticristo y uno ha de ser el falso profeta, quien junto con el anticristo van a hacer una alianza para todo lo que viene durante esta semana número 70 que falta por cumplirse. Vamos a detenernos hasta aquí y tenemos un breve receso para que continuemos. Amén.